Entonces, mire ustedes, ¿cómo puede ser? Son cajones, vamos. Esta es una captación, es un cajón. Aquí se mete tubos y entonces el agua pasa por el tubo, se filtra y pasa al sistema. Aquí, por ejemplo, vemos aquí en un río, usted puede meter en un río, puede hacer un cajoncito aquí, y aquí una tubería, y aquí pone un filtro de grava. Entonces el agua se pasa por la grava y se lleva por acá, ¿no? Entonces esta es una captación también. Aquí también puede ser en el río. Bueno, entonces vamos a ver cómo puede ser ubicada esta. Dice, en la margen de la fuente de suministro, derivación de orificio de fondo sumergido o lateral. Entonces, yo puedo tener el río, ¿no? Un río, una quebrada, y aquí le hago una presa. En esta parte represo el agua. ¿No? Represo el agua. Y entonces, lo que pasa es que aquí pongo una rejilla. Aquí en esta partecita coloco una rejilla, ¿no? Entonces el agua represada es como si yo fuera y hiciera aquí una captación de tipo lateral. Que coloco, este es el río y boto el agua y aquí hago una captación de tipo lateral, aquí, lateralmente. Entonces el agua viene por este orificio y va por este filtro. Este es un filtro que digamos que es un tipo peineta, ¿o no? Aquí tiene tubos laterales, y hay un tubo recolector central. Entonces, el agua del río es represada, aquí hay una rejilla, el agua pasa por la rejilla, pasa por este orificio y tiene una válvula. Si yo quiero que no me funcione esto, cierro esta válvula y no me pasa agua por este sistema. Entonces tendría aquí esta rejilla, ¿no? Aquí la rejilla, aquí este orificio y el agua pasa por esta cajilla. Aquí esta cajilla tiene en el fondo unos tubos, como el tipo peineta, y aquí un tubo recolector principal, pero sobre los tubos va un filtro de 20 centímetros, de 60 centímetros, 20 centímetros de grava gruesa, grava mediana y grava fina. Entonces, ¿qué hace la grava? El agua pasa por aquí y las partículas sólidas se quedan en el filtro. Y entonces se quedan en el filtro y el agua limpia pasa por aquí y va para el sistema de la adducción. Entonces, esta es, ¿no? Al lado del río, ¿no? Se usa como un filtro dinámico al lado del río. Y entonces yo ¿qué es? Limpio el agua. Ahora veremos por qué como limpia. Pues tiene tres lechos de 20 centímetros aquí. Limpio el agua y la mato para la adducción. Entonces, el agua que venía mala. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que si el agua está muy mala, esto se tapona. Se tapona y no deja que el agua pase por la adducción. Entonces todo esto se llena de barro, digamos, y se tapona. Y entonces al taponarse el agua no va por la adducción. Y no va al desarenador, y no va al sistema de tratamiento. Entonces el operador tiene que venirse y limpiar esto. Siempre todo sistema tiene operación y mantenimiento. No es solamente pensar en el diseño del sistema, no, sino cómo voy a operar y mantener, porque eso es un costo y elevado, la operación y mantenimiento. Entonces, cuando el río es muy turbio, se me va a taponar el filtro, entonces el operador, pues, tiene que dejar que pase la turbidez, una vez me lava este filtro, ya ve cómo lavamos este filtro, y luego sigue por la adducción. Podemos hacer otra cosa, dice, sobre el lecho del río, ¿no? En el canal de derivación, con estructura de control de caudal. Para regular el flujo en crecientes y evitar el arrastre de material filtrante. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, este es el río, ¿no? Y nosotros hacemos aquí un canal de derivación y aquí metemos una válvula para que si el río viene mucha agua, pues yo cierro esto y hago que no me entre agua por aquí. Entonces, un canal, hago un cajón aquí
Y la misma historia, un filtro, ¿no? Como tipo meta, un tubo principal en el fondo, y por aquí saco mis aguas. Aquí viene el tubo, pero encima de este tubo llevo un filtro de grava de tres granulometrías diferentes, y el hecho de grava de tres granulometrías, pues hace que las partículas finas no me vayan o me vayan muy poco por este filtro. Y de aquí lo deshago. Entonces me sirve, mire, aquí estoy captando, ¿no? Aquí estoy captando como un sistema de filtro dinámico, se llama lecho filtrante dinámico. En general, yo hablo de captaciones dinámicas porque estoy captando aquí, ¿no? Entonces estos son filtros dinámicos, en general se llaman eso. Entonces aquí tengo una espina de pescado, la llevo a este tanque y lo evacúo por acá. ¿Y qué pasa? La misma historia, si el río está muy sucio, ¿no? Entonces esto se va a taponar. Entonces yo lo que hago es cerrar esta parte de aquí y ya esto se taponó. Entonces no llevo el agua por la aducción, sino que esto cierro aquí válvulas aquí y no dejo que pase el agua. Una vez que ya el río se ha normalizado y ya viene, entonces abro aquí, limpio, hay que limpiar esto, hay que limpiar porque son filtros. Entonces limpio el filtro y ya limpiado el filtro, lo hago que el sistema siga trabajando normalmente. Pero miren ustedes que aquí, ¿no? Este es un sistema de pretratamiento, porque es un filtro, es como cualquier filtro se mete al agua, pues entonces este es un filtro, entonces mejora la calidad físico-química y bacteriológica del agua. Bueno, y en tercer captación dinámica sobre el lecho del río, pero también es utilizada en lo que se denomina filtración múltiple por etapas. Sistema de filtración múltiple por etapas. También es utilizada la captación dinámica. Entonces, usted viene captación, la lleva por la boca toma, la lleva a la aducción y la lleva a una planta de tratamiento de filtración múltiple por etapas. La filtración múltiple por etapas son una serie de filtros. Está compuesto por tres filtros. Un filtro dinámico, que es el mismo que estábamos viendo anteriormente, un prefiltro, filtro grueso y un filtro lento. Esta es lo que se llama filtración múltiple por etapas. Y acuérdense, porque el próximo semestre, cuando ustedes vean procesos de tratamiento, pues van a ver este proceso de tratamiento de filtración múltiple por etapas. El filtro dinámico es una parte del proceso de tratamiento. Entonces, cuando usted hace una planta de tratamiento de filtración múltiple por etapas, pues tiene que diseñar el filtro dinámico, el filtro grueso y el filtro lento de arena. Ya verán ustedes en sistema de filtración múltiple por etapas estos tres elementos. Bueno, entonces el filtro dinámico, lo mismo, es considerado pues, como parte integral del sistema de filtración múltiple por etapas. O sea, que si ustedes ya van a aprender a diseñar este filtro, pues entonces están como aprendiendo a diseñar la primera etapa de una planta de tratamiento de filtración múltiple por etapas. ¿No? Dice, es considerado como la primera etapa de tratamiento, pues su función en el sistema de filtración múltiple por etapas se orienta al acondicionador de calidad del agua y proteger las unidades de tratamiento subsiguientes de altas cargas de material suspendido. Entonces, ¿qué pasa con el filtro dinámico? Es que la etapa de filtración múltiple por etapas, básicamente el que más hace es el filtro lento. Luego el prefiltro y el filtro dinámico es como acondicionador. ¿Qué sucede? Que si yo no meto filtro dinámico ahí, se me va a tapar el prefiltro y el filtro lento. Y para destapar el prefiltro y el filtro lento es un camello, pues es durísimo. Tocaría destapar todos los sistemas. Entonces lo que se hace es mejor que se tape el filtro dinámico. Que como ya veremos, el filtro dinámico es fácil de destapar. No destapamos ni el filtro lento ni el prefiltro. Destapamos el filtro dinámico. Entonces, si viene agua de mala calidad, el que chupa es el filtro dinámico y se tapa el filtro dinámico. Pero el agua no pasa para el prefiltro ni el filtro lento.
Entonces, por eso, cómo se utiliza como parte del proceso de replante de tratamiento. Yo vendo mucho, sobre todo en acueductos, veredales, meter filtro dinámico. Porque si yo tengo una bocatoma y no tiene más que lleva la bocatoma, lo llevan el desarenador y el tanque de almacenamiento, pues un filtro dinámico le mejora las características físico-químicas del agua. Por ejemplo, sobre todo la parte física, ¿no? Remueve generalmente un 50% de turbidez y un 60 o 70% de microorganismos. Entonces es muy importante que se remueva el microorganismo. Y también puede remover eso. Además del material sólido que remueve, esta unidad ha demostrado reacciones significativas en otros parámetros como coliformes fecales, ya decíamos, hierro y manganeso, jugando así un papel importante en el mejoramiento de la calidad de agua, contribuyendo al comportamiento del concepto de multibarrera. ¿Por qué el concepto de multibarrera? Porque esta es una barrera, esta es otra barrera. Esta, sobre todo para sistemas de potabilización, esta es el filtro lento, remueve mucho microorganismos. Este filtro sólidos y este filtro también sólidos. Entonces, estos tres es un sistema de multibarrera. Tiene la primera barrera, que es este, la segunda prefiltro y la tercera filtro. La filtración, los filtros gruesos dinámicos generalmente se localizan dentro de la planta de tratamiento porque así se facilita su control, operación y mantenimiento. Pero esto sí ya depende de los filtros dinámicos, ¿no? Entonces, ya en la planta de tratamiento, cuando veamos procesos de tratamiento, ya lo veremos así. Y no independiente, como les digo, por ejemplo, aquí yo hago mi bocatoma y aquí hago mi filtro dinámico. Pero puedo hacerlo acá también. Bueno, dice, dice, esta capacidad de declinar más o menos básicamente el caudal acondicionado es lo que le ha dado origen al calificativo de dinámico en el nombre de esta tecnología. ¿Por qué? Porque no es una cosa estática, sino que va variando, digamos, remueve más o menos turbidez dependiendo de la calidad del agua. Entonces, por eso esto es dinámico. No es un filtro estático, sino dinámico que depende de su opción y mantenimiento de las calidades del agua que entra. Son tanques que deben tener poca profundidad, con una capa de grava fina, con tamaño efectivo de 3 a 6 milímetros, una intermedia de 6 a 13 y una de lecho de grava más grueso entre 13 y 25. Y un sistema de generación. Entonces tenemos nosotros que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces el agua llega por aquí, por ejemplo, nos puede llegar a nosotros aquí, podríamos tenerla, este es el río, por aquí una rejilla y entrando el agua por aquí y el agua entra al filtro dinámico. Este cajoncito que vemos aquí es el filtro dinámico. ¿Qué tiene? En el fondo tuberías laterales, una tubería principal que recolecta y estos tubos tienen orificios. Estos tubos, así como están, son múltiples recolectores y recolectan a un tubo principal y que me lo entrega a este sistema. Entonces, ese es el sistema que tengo. Pero si queremos nosotros, vemos el cajón, ¿no? Mire, tengo el tubo, aquí tengo los tubos laterales y aquí tres granulometrías, tres alturas de tres granulometrías diferentes. La más pequeña está en la parte superior y la más grande en la parte inferior. Este es el tanque. Y miren ustedes, 20, 40, 60, y aquí le damos una altura de 20 o 30 centímetros para la corona de los nudos. Esto también se complementa aquí con un tanque aledaño, que lo tenemos aquí, porque nosotros tenemos que descargar, hacer descargas aquí, por medio de este tubo, hacer descargas aquí, que vamos a lavar en el fondo por medio de un golpe de ariete. Entonces vamos a hacer que esta agua que está por aquí descargue a este canal.
Pero por el otro lado tenemos otro canal aquí, tenemos un canal que va por el lado de acá y que ese descarga esta cajilla y este lo vemos aquí, ¿no? Miren ustedes. Entonces por aquí vamos a descargar nosotros los lodos y también tenemos otro cajón aquí, ¿no? Para el agua de lavado. O sea que estas gravas nosotros cuando se tapan totalmente, cuando se tapan estos sistemas totalmente, lo que hacemos es quitar esta grava, meterla en este cajón, lavarla y después esta otra también se la mete en este cajón, se la lava y esta del fondo se la lava y una vez lavadas se las vuelve y se las introduce en el cajón. Pero para lavar, pues este cajoncito aquí, que es lo que se tiene aquí, cámara para lavado de grava. Y la otra cámara que está aquí, miren ustedes aquí, aquí está la válvula de apertura rápida, aquí hay un codo y se une esto. Y entonces aquí yo esto lo empleo para lavados de fondo. Aquí abro esta válvula de apertura rápida y lavo el fondo del sistema. Entonces vamos a ver dice, cuando las calidades del agua cruda presentan gran deterioro físico por cortos periodos, la captación dinámica cumple con la función de protección al sistema de abastecimiento, ya que el leche filtrante se colmata rápidamente, evitando que el agua de muy baja calidad entre al sistema. Entonces, siempre esto, ¿qué hacemos con esto? Pues esto se va a taponar el sistema. O sea, cuando hay gran cantidad de lodos, el lodo pues se entra al filtro y lo tapona, pero no permite que vaya por la red de conducción o vaya al pueblo, él se tapona y listo. Y entonces el fontanero tendrá que limpiarlo. ¿Cuáles son los componentes de esta captación dinámica? Bueno, dice, estructura de entrada, distribuye uniformemente el flujo en el compartimiento principal y está compuesta de, aquí por ejemplo, ¿no? Rejilla lateral o sumergida para captar el agua de la fuente y no permitir el paso de piedras grandes y material grueso, ¿no? Ramas, hojas, etc. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo colocaría ese río, le metería aquí del río, la quebrada, entonces, un muro de contención, y aquí le metería una rejilla aquí. No a esto, esta rejilla que es lateral, una rejillita lateral, el agua entraría por la rejilla lateral y aquí tendríamos los tubos. Entonces, con rejilla lateral pasaría por aquí y el agua se filtra. Rejilla lateral o sumergida para captar el agua de la fuente y no permitir el paso de piedras grandes o materiales gruesos. Entonces, aquí, por ejemplo, que estuviera el río aquí, yo haría que estuviera aquí, yo haría una rejilla lateral aquí y un muro y entraría el agua por aquí al sistema y pasa al cajón. Segundo, dice, orificio sumergido por donde se capta y regula el control del flujo del agua con válvula T o con puerta. Entonces, este orificio sumergido, esta partecita aquí, orificio sumergido, miren ustedes aquí también, es aquí un orificio, viene por la rejilla lateral, el orificio sumergido, ¿para qué? Para que pase el agua después de la rejilla, pasa el orificio a este canal. Canal de distribución, dice, estabiliza el flujo de entrada y logra una distribución sobre el lecho filtrante. Entonces, este es el canal, llego con el orificio, pues aquí llega el agua y se distribuye a todo lo largo de este. Entonces, llega el agua por aquí y va a salir por esta pared, ¿no? Por este muro, digamos, por la parte superior de este muro. Llega aquí y se distribuye el agua y y esta parte de aquí que ven ustedes, este es un cajón, ¿cierto? Como el cajón que estamos viendo aquí. Entonces el agua se distribuye a lo largo de este que es un vertedero.
Entonces el agua llega aquí, pasa por el vertedero y va al cajón. Orificio, canal de distribución, dice, bueno, este es el canal de distribución nuestro. Y luego dice que sigue, compartimiento principal, ¿no? El lecho filtrante, posición del espesor de la capa, diámetro, aquí están los espesores, ¿no? Ya están determinados, no tienen que ustedes diseñarlos, sino que le dice, mire, el diámetro superior es de 3 a 6 milímetros y el inferior de 25 a 13. Pero estos, entre capa superior, intermedio e inferior, va una malla. Va una malla. ¿Por qué la malla? O sea, dentro de este inferior, aquí va una malla. Porque no se quiere es que, porque ese material hay que sacarlo, entonces no, lo que se quiere es que no se intermezcle el material intermedio o grueso o partículas delgadas entre sí. Entonces se le pone una malla porque como cuando yo hago la limpieza general de estos elementos, tengo que sacarlos, entonces saco el elemento y me queda la malla y una vez que saco el material granular, superior o inferior, entonces yo saco la malla, ¿no? Y posteriormente saco la segunda capa intermedia, saco la malla y me queda la capa inferior y entonces ahí lavo todo el sistema. Pero este es un lavado que no se hace muy constantemente, sino eventualmente. Bueno, entonces tenemos este cajón. Nosotros, entonces miren ustedes, la capa superior es un diámetro muy pequeño. La capa fina en contacto con el agua permite que esta capa se colmate primero, pero a la vez una simple operación o rastrillado y mezcla de la capa resuspende los sólidos retenidos, los cuales con ayuda de corriente superficial son arrastrados fuera de la fuente superficial. Entonces, miren ustedes lo siguiente. El agua entra por aquí y tengo 3 capas, una fina, mediana y la gruesa. Y abajo un tubo. Entonces, ¿qué pasa cuando se tapona? Pues que se tapona la primera capa, la fina, ¿no? Se taponó esta parte de aquí. Ya no pasa el agua, ni por la mediana, ni entonces. Yo lo que hago es, una vez se ha taponado, pues el agua no va a pasar por aquí y el operador pues sabrá que no le está llegando el agua al tanque y es porque se taponó esto y hay que limpiarlo. Entonces viene aquí y llega y puede cerrar esta válvula, ¿no? O puede abrirla o abrirla más, si quiero abrirla más, entonces para que entre más agua. Entonces yo lo que hago es aquí rastrillo, cuando voy a hacer operación y mantenimiento, lo que hago es rastrillar esta capa superior. El rastrillo, o sea, con un rastrillo lo rastrillo esto. Y entonces ahí, cuando yo estoy rastrillando, abro este orificio y entro más agua. Y entonces esa agua va por esta parte de aquí, como estoy rastrillando, aquí en esta parte central, lo que yo veo aquí donde dice VAR, aquí hay un canal donde yo puedo, esta parte superior del agua, botarla por este canal a este. Vamos a ver si por aquí lo veo. Bueno, vamos a verlo posteriormente. Aquí entonces tendría yo este que es un canal, lo rastrillo por aquí toda el agua y la mando por aquí a esta cajita. O por el fondo, por cualquier parte la mando a esta cajita. Entonces es un raspado de tipo superficial. Entonces yo lo que hago es ya se tapó eso. Entonces yo aumento la cantidad de agua para que haya más velocidad. Entonces yo rastrillo aquí este sistema y el agua viene a este canal y este canal me lo entrega a este otro canal de acá. Y entonces ya los canales limpios, una vez que ya he limpiado los canales, he hecho lavado superficial. Ahora, he lavado la parte superior, pero en el fondo
en el fondo, pues también quedan partículas que se pasan por aquí, y llegan aquí al fondo. Y entonces tengo que lavar esas partes del fondo. ¿Cómo lo hago para lavar el fondo? Entonces yo tengo estas tuberías con spin, ¿no? Tipo peineta, pero aquí hay una T que se une a esta parte. Entonces yo lo que hago es, una vez que ya he hecho mi lavado superficial, yo abro esta válvula de apertura rápida, VAR, quiere decir válvula de apertura rápida, y esta está conectada con este tubo, Y entonces al cerrar y abrir, entonces yo eh, genero aquí un golpe de ariete en el fondo, y entonces ese golpe de ariete hace que las partículas que estaban ahí en el fondo se muevan y las puedo yo sacar por acá. Entonces lo que yo hago es, cuando yo voy a destapar esto, hago un lavado superficial, raspo, y el agua, el raspado va por esta parte de aquí y lo boto. Y el otro, el lavado profundo, que es con esta válvula de apertura rápida, que está conectada aquí, entonces hago un lavado profundo y también sale el otro. Entonces ese sería mantenimiento normal. Cuando yo voy a hacer mantenimiento normal, pues raspo acá, limpio, y después en el fondo bajo, muevo esta válvula de apertura rápida y ya, y sigue funcionando el sistema. Pero con el tiempo, 6 meses, un año, de pronto esto se colmata mucho barro, y entonces se colmata y se tapona todo el sistema. Y entonces aquí tengo que hacer un lavado total, pero ese sí ya no es cada 8 días o 15 días o cada mes, sino es cada 6 meses, donde yo tengo que hacer un lavado total. Entonces, ¿qué hago yo? Suspendo el servicio, suspendo por acá, no entre, y entonces yo saco esta capa de grava, y como le decía yo, la meto aquí y la lavo. Aquí tengo un bypass, y aquí puedo yo tener el agua que esté en este sistema para lavar la grava. Entonces, una vez que la lavo, la dejo acá. Una vez lavada, que hay aquí? Una malla, saco la malla, la pongo aquí, quito este segundo elemento, lo lavo, y la malla la pongo aquí, y después la parte final saco y la lavo, y ahí lavo el hecho final, la parte final. Entonces, con eso, pues puedo hacer lavado superficial, lavado profundo y lavado total. Por eso es esta cámara para lavado de grava, es cuando yo hago lavado total. Esta válvula de apertura rápida es para lavado profundo. Lavado superficial, para eso tengo este canal que boto el agua. Miren ustedes que yo tengo aquí lo que se llama un bypass, no paso directo. Entonces, aquí tengo una válvula y otra válvula. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cuando estoy trabajando este sistema, yo puedo también, digamos, con el que viene de aquí, si el agua es de buena calidad, yo puedo abrir esta válvula y que me funcione, ¿no? Con este bypass, ¿no? Y entonces cierro esta válvula. Cierro esta válvula de aquí para que no me entre por este sistema de acá, y hacer mi operación y mantenimiento y limpieza. Mientras tanto, por aquí se está alimentando el sistema. Aquí también puedo tener un vertedero. ¿Con qué objeto de ese vertedero? Para medir los caudales que están entrando. A ver si los caudales son mayores de lo que se están saliendo, de los que deberían estar aquí, pues yo regulo con esta válvula. Regulo los caudales para que me salga el caudal de diseño. Entonces, yo regulo con esta válvula y veo mi caudal con esta válvula de aquí, con este vertedero. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? ¿No? Tenemos aquí los tubos, ¿no? Estos tubitos tienen perforaciones. Los tubos tienen perforaciones, pero hacia abajo, ¿sí? Miren ustedes, las perforaciones no son acá arriba, sino a 45 grados, pero del fondo, porque va a venir la presión del agua y va a ser presión sobre el lodo que esté en la parte del fondo. Entonces, este es un colector secundario y este colector principal, y aquí el bypass para este sistema. Y en esta parte, aquí, en esta partecita de aquí, vamos a poner la válvula de apertura rápida. Bueno,
Entonces tenemos, decíamos nosotros, que aquí tenemos la estructura de entrada, aquí hay un bypass, la estructura de salida, tenemos el vertedero, una válvula aquí para cerrar si yo voy a trabajar y no deseo que se suspenda el servicio, pues cierro esta válvula y abro esta válvula y por aquí me vendrá el agua para el sistema. Y del resto ya pues hemos hablado de todo el sistema, de estructura de entrada y estructura de salida. Bueno, consideraciones de diseño, ¿no? Entonces miren ustedes, yo vengo por aquí, aquí tengo mi orificio, el agua está aquí, este es el tanque, tiene 3 capas, una superior, intermedia e inferior, y hay en este tanque, que era el que decía aquí en este tanque, hay 2 velocidades que se dan. La una es la velocidad de filtración, que es hacia abajo, la velocidad de filtración aquí, y otra, la velocidad de lavado, que es horizontal. Cuando yo lavo, ¿qué hago? Yo raspo ¿no? Y entonces aquí el filtro, las partículas van a venir aquí a llegar a este canal y por esta parte de aquí yo boto mi agua sucia. Entonces yo tengo una velocidad de filtración que es hacia abajo y una velocidad de lavado que es horizontal. Por eso tenemos nosotros aquí 2 velocidades, ¿no? La velocidad de filtración y la velocidad de la velocidad de filtración y la velocidad SOS o superficial o de lavado. Aquí tengo mi entrada, aquí tengo, ¿no?, mi filtro, por aquí estarán las tuberías y aquí miren ustedes, este es el canal. Cuando yo lavo, el agua va a este canal. Entonces tenemos esa caudal a filtrar, pues el caudal de diseño, la velocidad de filtración. La velocidad de filtración, entonces este es un parámetro muy importante, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen las normas, ¿no? Entonces dice, la velocidad de filtración es una variable cuya precisión ha de determinarse teniendo en cuenta las características locales particulares como calidad del agua cruda, facilidad de operación y mantenimiento y costos de inversión inicial. De acuerdo a la utilización que se dé a la captación, es posible utilizar velocidades de filtración altas o bajas así. Velocidades de filtración entre 6 a 9 metros hora, no es metros por segundo, no es metros hora, utilizadas para captaciones que deseen que funcionen con sistemas de detección y tapón en las fuentes que presentan altos picos de turbidez. Entonces yo digo, no, pues cuando la turbidez es alta, yo le meto alta velocidad de filtración. ¿Qué me dice la expresión, la ecuación de continuidad? Caudal es igual a velocidad por área. Si yo le doy velocidades altas, para un mismo caudal, si yo le doy velocidades de filtración altas, el área es pequeña. Pero si yo para un mismo caudal le doy velocidades de filtración bajas, el área es grande. Entonces dice, las velocidades de filtración bajas son de 1 a 3 metros hora, utilizadas para captaciones que funcionan como acondicionador, reducen turbidez y coliformes en sistemas de múltiples por etapas con filtración lenta en arena. Entonces hay 2 condiciones. Pero ¿qué me dice el RAS? El RAS recomienda trabajar con un filtro dinámico entre rangos de 2 a 3 metros hora, ¿no? Para no estar entre 1 y 3, que trabaje como acondicionador o mejorador ni como tapón. Entonces generalmente me dice que esa es entonces yo tengo la velocidad de filtración, que tengo el caudal de diseño, que es un caudal máximo diario. Caudal tengo, la velocidad de filtración la tengo, entonces el área la tengo, ¿no? Porque el área es a caudal sobre velocidad de filtración. Bien, la otra velocidad es la velocidad superficial de lavado, o sea, esta es una velocidad horizontal. ¿Qué hace esta velocidad? Cuando yo estoy lavando el filtro, yo necesito que haya bastante velocidad superficial de lavado, porque yo estoy raspando aquí y quiero que las partículas me las lleve a esta canaleta. Entonces yo esta velocidad tengo que tenerla con bastante fuerte. Entonces para esto, de pronto yo aquí en esta parte, yo abro toda esta válvula, ¿no? Y hago que el caudal que entre sea harto, porque yo quiero lavar, raspar y que estas partículas me vayan a este canal. Entonces, esa velocidad, ¿no?, me dice que el sistema
¿Qué se recomienda? Durante el lavado debe permitir el arrastre de los sólidos retenidos. Se recomienda utilizar velocidades entre 0,15 y 0,30 metros por segundo. 0,15 a 0,30 metros por segundo. Esa es la velocidad de arrastre de sólido para arrastrar esos sólidos. Bueno, entonces tenemos estas dos velocidades. Entonces, estas son, dice, dimensionamiento del compartimiento principal. Las dimensiones de este compartimiento dependen fundamentalmente de la velocidad superficial de lavado y del caudal disponible de la fuente de lavado superficial. Si el caudal es bajo, es posible ajustar las dimensiones del lado corto de la captación de tal manera que permita lograr velocidades de lavado seleccionadas. ¿Qué queremos? Las velocidades de lavado sean entre estos. Muchas veces no lo logramos, entonces nosotros lo que podemos hacer, si yo tengo un sistema así, yo puedo coger y por aquí pasar un intermedio, pasar de un muro intermedio, para que todo el flujo, al hacer este muro intermedio, todo el flujo se me vaya por arriba o todo el flujo se me vaya por abajo. Entonces, aquí no tendría yo, ¿no?, sino un área más pequeña, y entonces al dividir esto, la velocidad de filtración de lavado se me amplía, se me duplica, digamos, ¿no? Entonces, si yo digo, en vez de tener una sola celda aquí, divido esto en dos celdas, entonces, y yo digo, quiero lavar esta parte, entonces cierro esta celda de acá, entonces el flujo va a ser mucho mayor por esta zona de aquí. Por eso puedo yo dividir, ¿no?, el lecho para que la velocidad superficial de lavado sea alta. Entonces dice, el dimensionamiento del comportamiento, dice, la dimensión de este compartimiento dependen fundamentalmente de la velocidad superficial de lavado y del caudal disponible de la fuente para lavado superficial. Si el caudal es bajo, es posible ajustar las dimensiones del lado corto de la captación de tal manera que permita lograr una velocidad de lavado seleccionada. Hacer un muro intermedio. Otra forma de obtener la velocidad de lavado es dividiendo el compartimiento principal en dos por medio de una vía superficial, haciendo pasar todo el caudal por uno de los compartimientos divididos. El área de filtración se obtiene dividiendo el caudal de filtración entre la velocidad de área de filtración, caudal de filtración sobre la velocidad de filtración. Entonces yo tengo el caudal, la velocidad, y entonces yo puedo determinar. Para la determinación de las dimensiones de la sección se calcula un ancho que garantice que el lecho de la capa superficial sea autolavable, arrastrando partículas de limo y arcilla con una velocidad superficial de 0,15 a 0,30 metros por segundo. Entonces, caudal de filtración es igual a velocidad de superficial de lavado, ya lo tengo también lo tengo y yo tengo A y Y. Entonces digo, caudal de filtración, A ancho, ¿no?, y Y tirante sobre el lecho, ¿no? Entonces yo diría que este es el ancho y Y el tirante, la altura sobre el lecho. Si yo digo el valor de la altura de ese lecho es 2 centímetros, entonces yo podría determinar cuál es el ancho de esto, porque tengo esta fórmula, ¿no? Y tirante 2 centímetros. Entonces yo tengo A, tengo Y, entonces caudal de filtración B sub S, A por Y. Si yo tengo Y, pues yo puedo determinar el valor del el ancho. A es igual a esto. De acuerdo al área y el ancho calculado, se determina la longitud de L con la siguiente expresión. El área es igual a A por L, donde L es igual a A sobre A, y entonces yo podría determinar, ¿no?, ya todas mis dimensiones. Pero fíjese usted, ¿no?, orificio de captación, dice, ¿no? Bueno. Pérdidas en el orificio, yo tengo aquí un orificio, ¿cierto? Yo tengo aquí, fíjese, aquí tengo un orificio con una válvula aquí en el fondo. Acá también tengo el mismo orificio con una válvula en el fondo para abrir y cerrar para que me entre y salga. Y entonces tenemos el orificio, la pérdida,
por C sub D por A sobre raíz cuadrada de 2GH. Entonces, miren ustedes, caudal. Esto es la misma historia que habíamos hablado, ¿no? U es igual a C por A raíz cuadrada de 2H. Entonces yo tengo el caudal, C sub D es un coeficiente, el área de orificio y H pérdida de carga en el orificio. O sea, ¿cuánto pierde en el orificio? Ya lo habíamos visto. Entonces, si yo quiero saber cuánto es, si yo tengo la cota de entrada y la cota y quiero saber la cota de salida a la salida del orificio, la cota del nivel de agua a la salida del orificio, pues aplico esta fórmula. Y listo. Pérdidas en el lecho filtrante, pues tengo esto, ¿no? Debes tener la velocidad de filtración, el diámetro de las partículas, ¿no? Velocidad de filtración, ya lo tienen ustedes, espesor de la tierra del lecho filtrante y de diámetro de partículas de material filtrante. Pérdidas de carga total, dicen la captación en el lecho limpio es de 0,15, sin embargo, se debe contar con un nivel entre el nivel de agua del filtro y el nivel del agua en la cámara de aforo con menos de 0,30 para permitir carreras más adecuadas. Bueno, limpieza del lecho filtrante, ya lo hemos visto. Vamos a ver parámetros de diseño. Diseñar un filtro dinámico como parte integral de una planta y como elemento acondicionador para mejorar la calidad del agua. Su flujo será descendente, vertical. El medio filtrante estará compuesto por 3 capas de diferente granulometría. Caudal de diseño, tanto. Velocidad de filtración como acondicionador, velocidad de lavado superficial, tanto. Entonces dice espesor, pues sí, ya lo tenemos nosotros allá. Cálculo de los filtros, el área de filtración, caudal de diseño sobre velocidad de filtración, me da un área de 6 metros cuadrados. Para determinación de las dimensiones de la sección se calcula un ancho que garantice que el lecho de la capa superficial sea autolavable arrastrando partículas de limo y arcilla con una velocidad superficial de 0,30 metros por segundo, o sea, 1080 metros hora. Entonces yo tengo mi fórmula, entonces caudal de diseño es igual a B sub S por A por G. A ancho y el tirante. ¿Cuánto me da a mí? 0,83 metros. De acuerdo al área y el ancho calculado se determina la longitud L. Entonces aquí dividimos esto y me da L 0,723 metros. Pero miren ustedes, dice, para mayor facilidad en la operación y mantenimiento, se opta por duplicar el ancho en 2 de 0,83, para que sea uno de 0,83, para que no sea un ancho de 0,83 por 7. Entonces decimos nosotros, sí, podemos lavarlo. Entonces yo lo que hago es más bien dividir, digamos, ¿no? En vez de la longitud tan grande, pues aumento el ancho, 2 de 0,83, y entonces el ancho de 7 sería 3,50, ¿no? Y así puedo yo coger, si yo he dividido entre 2, entonces yo digo, cierro aquí con una compuerta, cierro esta parte y todo el agua se me va a venir por el sistema. Entonces, aquí tendríamos nosotros que, dice, para mayor facilidad en la operación y mantenimiento se opta por duplicar el ancho en 2 de 0,83 metros, dividiendo el centro con una viga de ancho de 0,10 metros, que permite en el momento del lavado el arrastre de partículas de limo y arcilla, encauzando la totalidad del agua por una sección, mediante el uso de compuertas desmontables de madera. Optando por la fraccionalidad de la longitud L, duplicando el ancho, se obtendrá duplicando el ancho A, se obtendrá el ancho total así. AT es igual a 0,83 más 0,10 de la viga más 0,83, 1,76. Recalculando la longitud se tendrá, dice, área total por L es igual a 6 metros cuadrados, L es igual a sobre A sub T, y eso me da 350 metros cuadrados. Entonces, 350 metros sería de 1,73 a 50. Pero le metemos entre
entre 0,80, una compuerta de madera con el objeto de aumentar la velocidad de lavado. Bueno, entonces veamos este último y nos vamos a descansar. Este es un ejercicio bien interesante. Este es un sistema que se tiene como alternativa a los sistemas convencionales. Es un sistema que se tiene como alternativa a los sistemas. Captar agua de lluvia, sobre todo en zonas que son muy lluviosas y que no tenemos otra manera de captar el agua, pues podemos ponerle el agua a lluvia, ¿no? Entonces, la zona de barbacoa, el río está abajo y no hay agua pues, de los tejados, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, a mí me tocó una vez hacer un diseño de estos, ¿no? Resulta que era una estación, una bomba de gasolina, pero tenían un hotel, ¿no? Y era un hotel en el camino, pero tenían también estación de gasolina y todas esas cosas. Pero no había agua. Hicieron análisis de agua subterránea y no les dio una calidad. Pero era muy lluvioso, la zona era muy lluviosa. Entonces necesitaban agua. Para el hotel, pues necesitaban. Entonces, ¿qué se hizo? Bajo esos conceptos, el hotel tenía un área muy grande de cubierta, en la misma estación de gasolina, pues todo eso es una cubierta muy grande, entonces se evaluó en función de las precipitaciones anuales, ¿no? Se evaluó si se podía captar las aguas lluvias. Y si esas aguas lluvias captadas, para una cisterna, guardarlas y bombearlas. Entonces se hizo una evaluación y se diseñó el sistema. Se diseñó el sistema, pues, y se diseñaron el hotel, la parte superior de cubiertas, todo eso se captaba por la. Y aquí se llevaba a una cisterna, pero aquí antes de la cisterna se hizo un filtro. Esos filtros que le llamo de filtración múltiple por etapas, pues de ese filtro FIME se hizo un filtro. Porque resulta que pues el agua cae a la parte superior, pero los pájaros, etcétera, el polvo y toda esa cosa, entonces eso ensucia el agua. Y entonces lo que le ensucia los techos, y entonces lo que se hace es más bien el agua llevarla a un tanque de primeras aguas, y una vez que se llena ese tanque de primeras aguas, se lleva a un tanque de arena, donde se limpia, y luego de eso se lo lleva a un tanque. Aquí se lleva el filtro, de ese filtro se lleva a un tanque, y aquí pues se desinfecta. Este es un filtro de arena, ¿no? Se desinfecta y un sistema de bombeo al hotel, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer captación de agua y lluvia, sí las podemos hacer, pero depende de ciertas características. Por eso les digo que esto no es, ¿no? Se puede hacer, sí, pero en condiciones, digamos, especiales, ¿no? Entonces, dice, no es fácil retener cantidades suficientes de agua lluvia para hacer abastecimiento de cierta importancia. La captación de agua lluvias es un recurso extremo que ha sido de emplearse en aquellos casos justificados por circunstancias especiales.
Este sistema es recomendable en zonas con limitaciones de disponibilidad de agua. La captación de agua lluvias es viable en zonas secas y aún en ciertas zonas húmedas. En efecto, es común encontrar zonas de ladera, los escurrimientos naturales. Sin embargo, las aguas no se pueden aprovechar por diversos motivos que lo impiden. Un ejemplo que se puede mencionar es el caso de propiedades con corrientes de aguas ubicadas en depresiones que implican el uso de costosas bombas o sistemas de arietes. Hidráulicos además se pueden tener inconvenientes por linderos de la propiedad, por costos y por la misma seguridad de los elementos. Entonces hay veces que no se puede, ¿no? Y entonces pues podemos nosotros captar aguas. Entonces dice un sistema de captación de agua lluvias para el abasto de agua de una vivienda consta de los siguientes elementos: un área de captación impermeable, lecho cubierta, un filtro de arena para retener sólidos en suspensión, esto es para limpieza, ¿no? Para limpiar. Tuberías de conducción con dispositivos de purga o alivio y un tanque impermeabilizado con tubos de ventilación y desagüe, bombas naturales de acondicionamiento y válvulas de control. En general, una cisterna debe quedar como mínimo 50 centímetros sobre el nivel del terreno y ubicada a una distancia de 15 metros de cualquier sistema de disposición. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se calculó ese. Se diseñaron una cisterna para una zona de las siguientes características: zona del proyecto San Carlos, vivienda 10 personas, demanda de agua 100 litros por persona día, régimen de lluvia, esto era una estación Santa Elena, y era de 1462 milímetros, o sea que tenía bastante lluvia, ¿no? Un promedio anual de 1400 centígrados. Entonces, ¿cómo se hizo? Cálculo de la demanda anual. ¿Cuánto es que necesitan? Se calcula la demanda anual con base en la ecuación siguiente: Q, demanda anual, Q, demanda diaria, en el número de personas, ¿no? Y en base a esto, dice, demanda anual, Q es el demanda diaria por el número de personas por 365 días al año. Sustituyendo los valores respectivos, se tiene 100, ¿no? Demanda diaria, 100 litros por persona día, 10 personas por 300 días al año, y entonces la demanda era 365 metros cúbicos al año. Ahora, tenemos esa demanda y ahora la superficie colectora. Para calcular la superficie colectora, la siguiente ecuación. Aquí se determina en base a una ecuación que será de ecuación de Casacci. S es igual a 1000 por D sobre K por H, donde S es superficie colectora, B de volumen necesario de agua al año, metros cúbicos al año, 365. H, altura total de la lluvia caída en un año en milímetros, ya la tenemos nosotros, que es 100.460. ¿No? Ese era el promedio anual de la zona, pues para eso había habiendo datos hidrológicos. Altura total y K, coeficiente para zonas secas, K igual a 0,7 para zonas húmedas, y de 7 a 1, ¿no? Y para zonas húmedas de 0,7 a 1, se adoptó 0,9 por ser zona húmeda, ¿cierto? 0,6 para zonas secas y K007, K07 para zonas húmedas. Entonces dice el área superficial sería 1000 por D, que era 365, sobre K09 y H 1462, y el área de la superficie nos salía 277.39. Me disculpan un segundito.
Entonces, ¿no? El área superficial da 277,39 y entonces se coloca un área más o menos de 280 metros cuadrados. Tiene que tener área, ¿no? Por eso tenemos nosotros la precipitación y vamos a calcular el área. La capacidad de la cisterna, entonces tiene que tener 280 metros cuadrados de área, ¿no? O sea, de techo. La capacidad de la cisterna, entonces el volumen es igual a S por H sobre 1000, volumen del tanque, superficie colectora, H altura máxima de la lámina en milímetros. Para la aplicación de la ecuación anterior se requiere estimar la altura máxima de una lluvia continua. Suponemos en 2 horas efectivas. La ecuación de aguas lluvias de la zona es la siguiente. Esta es la ecuación para la zona donde está la vivienda, ¿no? Entonces, aquí tenemos ustedes ya desde curvas de intensidad, frecuencia, duración. Ustedes ya saben cómo calcular este valor de la intensidad de la lluvia. T, periodo de recurrencia en años, y T minúscula, duración de la lluvia en minutos. Entonces, aquí teníamos nosotros que la intensidad nos da 222,64 milímetros hora. La altura máxima de agua será H es igual a I por T, 222,64 por 2 horas, 45,28. Capacidad de la cisterna, entonces es igual a S por H, subdividido entre 1000, entonces da 267 metros cúbicos. La capacidad, entonces sería de 67 metros cúbicos, ¿no? Para la alimentación de ese sistema con las características. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros aquí? Bueno, aquí se hizo un filtro. Se hizo este filtro, ¿no? Uno lo puede llevar a poca población o alta población, pero ¿no? Entonces dice las dimensiones de un filtro. Se adopta un valor de velocidad de filtración de 5.6 cúbicos metro cuadrado día. Esta velocidad de filtración es una velocidad de filtración bajita. 5 o 6 metros cúbicos metro cuadrado día es bajita. Eso es para filtración lenta. Entonces, el área sería el volumen, metros cúbicos día, sobre la velocidad de filtración. Y eso nos da que el área del filtro lento, tiene que tener 2.26 metros cuadrados. Generalmente es un filtro lento de arena, y ese es 2.26 metros cuadrados. Yo puedo, generalmente la altura del filtro es de 80 centímetros de arena. Entonces, área del filtro de 2.26 metros cuadrados, se puede adoptar las siguientes dimensiones: dice 1,5, un largo de ancho del filtro de 1,5 y un largo de 1,7 respectivamente. Bueno, entonces aquí hay otras aguas de captación de agua en el suelo. Bueno, entonces vamos a dejar ahí y nos veremos a las 9:30. Que es a las 10:30 de la mañana para seguir. Entonces, a las 10:30 entraré yo nuevamente para ya ver lo que son desarenadores. A las 11:30, ingeniero. 10:30, ¿no? ¿Qué horas son? 10. Sí, ya son 11, ¿no? Digo, las 10:59. No, sí, gracias, claro. 11:30, ¿no? 11:20, mejor, 11:20, para salir más temprano. ¿Ok? 11:20 de la mañana yo estoy entrando nuevamente, ¿no? Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Sí, ingeniero. Gracias.